Sin duda, quizá una de las historias más controversiales de los últimos tiempos es la de Terrifier, tanto que hasta incluso en la última película algunas personas vomitaron y salieron del cine. Pero, ¿realmente la película es tan cruda como muchos dicen? Bueno, eso lo vamos a comprobar hoy, comenzando con la primera, con la película que lo inició todo. Hablo de Terrifier del 2013. Esta historia, como no, comienza en una noche de Halloween, en la casa de los hermanos Timmy y Tia, quienes esa noche están al cuidado de la niñera llamada Sarah. Debido a la hora, Sarah les ordena ir a dormir, pero Timmy alega que prefiere seguir viendo los clásicos del cine de terror. Por su lado, cuando Tia observa el comportamiento indisciplinado de su hermano, le aconseja a Sarah y enterrar a Timmy en el patio, pues jura que no la delatará con sus padres. Pero a Timmy no le interesa la opinión de una mujer, así que continúa llenándose de dulces y entre su botín vemos que termina descubriendo una cinta de VHS. Sarah le pregunta quién le dio eso, pero Timmy no lo recuerda. Entonces Sarah indaga por dentro, pero la cinta no tiene nombre ni marcas sobre su contenido. Ante esto, a pesar de que la niñera se opone, la curiosidad de Timmy hace que intente reproducir la cinta, pero Sarah impone su autoridad, dejándole en claro que solo la podrá ver si sus padres se lo permiten. Como la fuerza no funciona, Timmy utiliza la democracia y vota a favor de ver la cinta, y Sarah se siente confiada, pero entonces Tia la traiciona y le concede su voto de confianza a su hermano. Sin opciones, Sarah cede, pero antes decide que los niños se alejen para hacer una inspección primaria de la cinta. Al reproducirla, solo observa la interferencia y cree que Timmy fue estafado, pero entonces la cinta procede a mostrar un plano en primera persona de alguien deambulando por un asilo abandonado, marcada por las sillas oxidadas y las paredes consumidas por la humedad. En un momento el camarógrafo ingresa en una habitación tétrica por las sombras en la oscuridad. Continúa avanzando por un pasillo donde enciende luces carmesí y lámparas viejas que iluminan un corredor vacío, pero luego de proyectar efectivamente cine, el plano llega hasta el primer y único personaje, un payaso llamado Art, quien saluda inmóvil desde la puerta de una habitación oscura. A esta le siguen tomas de ciertas criaturas humanoides y revelan que el título de este corto es Estación Realmsville. Al ver esto, Timmy y Tia deciden disfrutar de la película, aceptando la advertencia de Sarah de que si es demasiado gore, la quitará. La película continúa con una mujer llamada Casey llegando a la estación donde oportunamente no hay nadie. Mientras espera ser atendida, decide deleitarse con la literatura como toda mujer de cultura, pero enseguida es interrumpida por la llegada de una pareja disfrazada por Halloween, quienes le piden un cigarrillo, pero como Casey no fuma, simplemente se marchan. Más tarde, luego de regresar del tocador, Casey encuentra a Art, el payaso, frente a ella, pues pareciera que el payaso también está esperando el tren. Casey intenta ignorarlo, pero Art la mira fijamente y cuando esto no funciona procede a tocar una bocina. Casey se enfada y le pide que se detenga, entonces el payaso responde sentándose a su lado para regalarle una flor como todo un caballero, por supuesto. Pero cuando Casey lo acepta como disculpas, el payaso comienza a reírse en silencio de ella como si le faltaran las cuerdas vocales. Al ver de cerca a Casey, descubre que hay una cucaracha en la flor. Se asusta e intenta escapar, pero Art la detiene y para callar sus gritos de ayuda le inyecta un sedante, que actúa de inmediato, pues mientras pierde sus fuerzas, Casey observa al payaso como un ser de otro mundo. La escena causa terror en Sarah y Tia. En cambio, Timmy observa atentamente como el desquiciado que es. Así, cuando Casey despierta, descubre que ahora su cuello está rodeado por una cadena que parece no tener fin en el fondo de un pasillo oscuro. Pero no está sola, pues sus gritos de ayuda hacen que de las sombras emerjan Sarah y Kristen, quien le pide a Casey que por favor deje de gritar, pues terminará alertando a Art. Además, le explica que ese es el lugar donde el payaso mantiene a sus víctimas y que hasta hace poco había una rehén, pero Art ya se la llevó. Casey no entiende por qué no intentan escapar, entonces Kristen le explica que ya lo intentaron, pero no hay salidas. Casey no se rinde y esta vez grita, implorando a Art por su libertad, y al no obtener respuesta se derrumba en llanto, tanto que Sarah debe abandonar sus miedos para consolarla y darle ánimos diciéndole que pronto saldrán de allí. Una vez que se repone, Casey propone buscar la salida por el pasillo oscuro e inexplorado. Kristen se niega, pues recuerda que Art se llevó a la otra chica en esa dirección, y aunque ahora son tres, pueden unir fuerzas. No saben cuántos locos hay del otro lado, y por eso propone quedarse ahí y esperar que alguien las rescate. Sin embargo, Sarah no acepta esperar en ese lugar hasta que llegue su carnicero, apoyando a Casey, pero de repente vemos que es arrastrada por su cadena por algo que procede a devorarla. Al ver esto, Casey
Casey se pone al frente y convence a Kristen de correr antes de morir y no volver a ver a su familia. Así vemos que comienza a avanzar hacia el origen de sus cadenas y luego de pasar sobre los cráneos y otros huesos de las víctimas, llegan hasta las tuberías donde se encuentra el encadenado principal. Intenta romperlas con sus débiles manos y como esto falla, lo vuelve a intentar con una oportuna roca en el suelo, hasta que tras Kristen aparece un mutante quien la reduce contra el suelo para proceder a y luego se lanza contra Casey, pero ella logra esquivarlo de tal forma que el mutante termina cortando sus cadenas. Así que sin perder tiempo, Casey corre en dirección contraria donde pronto es interceptada por un vagabundo. Ella le advierte sobre el mutante, pero el vagabundo permanece inmóvil, pues enseguida ella descubre que este posee restos humanos entre sus cosas, y al verlo de frente, el vagabundo adopta su verdadera apariencia de mutante. Tras esto despierta con los 4 miembros atados y rodeada de todos los mutantes del lugar, conformados por hombres sin rostro, con cabeza de ave y brujas que la observan atentamente mientras hierven su caldero. En el mismo lugar vemos que se encuentra una mujer embarazada que todavía está aturdida. Luego de divertirse con Casey, los mutantes se acercan a esta mujer para arrebatarle el vientre en una cesárea rústica y así extraer a su hijo, haciendo que la sangre derramada llene una copa que bebe el líder de los mutantes. Acto seguido, el mutante líder ordena a los suyos desprender a Casey de sus prendas, y cuando él hace lo mismo, descubrimos que en realidad es un demonio que ahora quiere dejar su semilla en Casey. Cuando la escena termina, Timmy deja en claro que acaba de ver cine de calidad, pero Sarah decide que la cinta es demasiado macabra para unos niños, así que los manda a dormir. Una vez a solas, Sarah recibe el llamado de su amiga y aprovecha para contarle lo sucedido con la cinta misteriosa y sus escenas satánicas. Su amiga le dice que no debe preocuparse, pues los niños de la actualidad están acostumbrados a ver cosas de ese estilo. Luego de detener la pelea de los hermanos por el lavado, Sarah se despide de su amiga y en ese momento escucha un ruido proveniente del patio. Intenta ignorarlo, pero el ruido se repite obligándola a indagar por la ventana, y así se lleva un susto al descubrir que se trataba de los niños vecinos lanzando huevos contra la casa. Más tarde, Sarah regresa sus dulces a Timmy, pero le deja en claro que la cinta fue confiscada por ella. Cuando Tia se está preparando para dormir, vemos que la cinta sí tuvo efecto en ella, pues al ver que su armario está entreabierto se queda inmóvil mientras observa la oscuridad del armario. Momentos después por fin reúne el valor suficiente para abrirlo, pero es interrumpida por Sarah, quien está ahí para arroparla y darle las buenas noches. En medio de esto, Tia le pregunta si Art, el payaso, es real, pero Sarah le deja en claro que ni él ni los demonios o brujas existen. Sin embargo, Tia le hace ver que en realidad Art no era un monstruo, sino un simple hombre con un disfraz, y por eso su existencia es posible, así como los asesinos en serie. Sarah comprende que Tia realmente tiene miedo y por eso le promete que como Art está en la cinta, puede dejar de temerle y no debe volver a ver la película, y si existiera no le dejaría hacerle daño. Tia se queda más tranquila, pero por las dudas hace que Sarah mantenga las luces de su habitación encendidas. Más tarde, el sueño de Timmy se interrumpe cuando observa que su puerta comienza a abrirse lentamente, haciendo que sus miedos crezcan hasta que Tia entra en su habitación, pues le pregunta si puede dormir con él esa noche. Al principio Timmy se burla de ella, pero termina aceptando. La noche de Sarah continúa con ella degustando un vino caro y viendo un clásico del cine de terror en blanco y negro. Sin embargo, su oscuridad y morbo vencen sus miedos, así que continúa reproduciendo la cinta. La película continúa en una casa donde conocemos a Caroline, una mujer que está en proceso de cambio de casa, y para matar el aburrimiento, mientras desempaca, conversa por teléfono con su amiga, a quien le cuenta la felicidad que siente porque a diferencia de su antiguo departamento en la ciudad, ahora su casa tiene un silencio reconfortable. Dicho esto, Caroline le menciona a su amiga que la última pintura de su novio llamado John le da escalofríos, a tal punto de que ni siquiera puede estar en la misma habitación que el cuadro si no lo cubre por completo. Sin embargo, Caroline le explica que su novio le dice que no sabe muy bien cómo pintó ese cuadro, pues solo recuerda que la noche anterior se sumergió en un trance, con la imagen en su cabeza, y al despertar la pintura ya estaba hecha. Aún así, el dueño de la galería para la que trabaja su novio cree que esa obra será la mejor que se venda. Tras esto, cuando Caroline se dispone a disfrutar de una buena taza de café, su serenidad se termina al ver cómo una lámpara se enciende por su propia cuenta para unos segundos después quemar los fusibles de la casa. Caroline queda a oscuras y todo se vuelve más raro cuando una misteriosa luz se proyecta hacia ella desde el taller de cuadros. Luego de desempacar su linterna, intenta reparar los fusibles, pero como no sabe nada de electricidad, sus intentos fracasan. Intentan llamar a John, pero no hay cobertura, y cuando escucha ruidos provenientes del taller, Caroline
decide abandonar su casa para buscar refugio en su auto. Sin embargo, descubre que este tampoco enciende. Sin opciones, intenta tranquilizarse diciéndose a sí misma que la luz fue un meteorito y por eso se interrumpió la electricidad. Pero entonces la luz vuelve a brillar con más fuerzas que nunca, así que Caroline decide regresar para descubrir el origen. Justo ahí llama a John y en medio de lágrimas, Caroline le explica que algo extraño cayó en su casa. Su novio le pide que corte la llamada para informarle a la policía. Caroline teme que si lo hace ya no pueda volver a hablar con él y su miedo se cumple pues la llamada se corta de repente. Sin opciones, ella comienza a revisar cada una de las habitaciones y cuando descubre que algo movió las telas que cubrían los cuadros, se arma con un cuchillo para seguir avanzando. Así entra en el taller y al seguir la luz de su linterna termina descubriendo a un alien. Este logra alcanzarla, pero Caroline lo recibe apuñalando su traje para luego seguir huyendo, hasta que al subir las escaleras tropieza y pierde su cuchillo. El alien lo aprovecha para capturar uno de sus pies, pues tiene planeado inyectarle algo. Sin embargo, Caroline se libera y se resguarda en una de las habitaciones de arriba. Para no revelar su posición, Caroline se obliga a suprimir su llanto mientras vemos que el alien continúa buscándola y en medio de esto activa una onda de sonido sensible en los oídos humanos, pues pronto los tímpanos de Caroline se rompen haciendo que sus gritos de dolor revelen su posición. El alien se lanza sobre ella y de su mano emerge una larva que busca entrar en su organismo. Sin embargo, nuevamente sus instintos de supervivencia hacen que rompa uno de los tubos de oxígeno del traje del alien, lo que le permite escapar mientras este sufre. Una vez que se recompone, el alien continúa con la cacería mientras vemos que Caroline permanece inmóvil en el compartimento bajo las escaleras. La inocencia del alien lo lleva a buscarla dentro de una pequeña caja y parece que fue burlado por Caroline. Sin embargo, justo ahí ella recibe una llamada de John, haciendo que revele su posición. Enseguida el alien la encuentra y la arrastra por el taller hasta que los intentos de liberarse hacen que termine descubriendo el polémico cuadro de su novio, revelando así que se trataba del retrato de Art el payaso. En este punto Sarah decide que ya tuvo suficiente, así que apaga la televisión, pero entonces nota que alguien la estaba observando y como cree que se trata de Tia o Timmy, sube para reprimirlos por no estar durmiendo. Una vez ahí, estos juran que no se movieron de esa habitación y Tia le explica que eligió dormir con Timmy porque escuchó un ruido extraño proveniente de su armario. Al escuchar esto, Timmy comienza a burlarse diciéndole que se trataba de Art y que el payaso buscaba drogarla y llevarla con los mutantes y brujas. Sarah lo interrumpe para ordenarles dormir, pero antes de marcharse Timmy le menciona que hace poco alguien rasguñó la puerta y cree que fue ella. Tras esto, Sarah descubre que una de las puertas está abierta. Para no exponer su miedo, intenta comunicarse con quien esté del otro lado, pero al darse cuenta que se está comportando como un niño, abandona la idea y regresa abajo donde nuevamente la curiosidad hace que continúe viendo la película, pues así planea erradicar cualquier trauma naciente. El siguiente capítulo de la película comienza con una mujer conduciendo por la ruta mientras escucha la radio, para no sentirse sola, pues no sabe muy bien por dónde está pasando, ya que debe utilizar un mapa para guiarse. En medio de esto observa un letrero que le advierte que la última estación de servicio se encuentra a 3 millas y como prácticamente se quedó sin combustible decide hacer esa parada. Al llegar, nadie responde a sus bocinas, así que se acerca para llamar a la puerta de la estación de servicio y en ese momento observa que el empleado del lugar, también llamado John, está expulsando a Art el payaso, mientras le recrimina por haber orinado y bañado de excrementos sus paredes. Sin decir una sola palabra, Art le hace entender que es un enfermo mental y luego de notar la presencia de la mujer, el payaso acepta marcharse con una sonrisa en el rostro. Tras esto, mientras John llena su tanque, le explica que no le importa que lo despida, pues no limpiará las heces del payaso y que no llamará a la policía porque Art ya se fue, y si lo hiciera tendría que hacer el papeleo, lo cual dificultaría que su turno termine en una hora. La mujer le pregunta qué haría Art si regresa, pero John le deja en claro que podría romperle el cuello al payaso si quisiera. Ella le menciona que busca llegar a Nueva York, pero está algo perdida. Ante esto, John le ofrece su ayuda dándole instrucciones hasta que escuchan que algo explotó dentro del local, así que va a revisar. Luego de que pasan varios minutos y ella no obtiene respuestas, decide entrar para buscar a John, y al llegar a su oficina encuentra a Art ejerciendo de carnicero humano mientras pita y a John con una sonrisa placentera. Ella corre y después de vomitar lo que comió, regresa a su auto para escapar a toda velocidad, mientras llama a la policía para reportar el crimen. Pocos metros después observa que Art está a un lado de la ruta pidiendo un aventón hacia el circo. Obviamente ella pasa de largo, pero sus problemas continúan cuando su teléfono se queda sin batería, y como no estaba prestando atención en el camino, casi choca con una camioneta obligándola a derrapar para no morir por el impacto. Mientras se recompone emocionalmente, se dice a sí misma que Art no es
real. Pero enseguida, el payaso aparece en su ventana intentando entrar a la fuerza. La mujer acelera y logra dejarlo atrás nuevamente y continúa avanzando hasta que encuentra un auto al lado del camino. Se baja para pedir ayuda, pero al revisar al conductor descubre que se trata de una mujer que fue desfigurada y que posee manos. Ante tal escena, ella debe abandonar a la conductora que todavía está viva para seguir huyendo. En medio de esto, su teléfono vuelve a funcionar y logra llamar a uno de sus amigos para pedirle que llame a la policía, mientras le da sus coordenadas. Pero enseguida la batería muere por completo. El terror regresa cuando momentos después Art aparece en el asiento de atrás y sin perder tiempo envuelve su cabeza con una bolsa para asfixiarla. Pero la mujer no se rinde, pues logra crear una abertura para respirar y así frena de golpe, haciendo que Art choque contra la guantera del auto, y mientras este está aturdido por el golpe, ella escapa a pie adentrándose en el bosque. Termina llegando a una especie de almacén donde decide resguardarse bloqueando la puerta. Pronto Art la descubre y fuerza la entrada, pero ella pone el cuerpo para hacer de contrapeso y así evita que el payaso entre. Cuando el forcejeo se detiene, ella se queda más tranquila y puede dormir hasta que más tarde, al despertar, observa que Art excavó bajo la tierra para entrar al almacén. Ella intenta escapar, pero Art la atrapa a tiempo y procede a desgarrar su carne con una cadena con jeringas y navajas como púas, como si la estuviera castigando por haberle hecho correr tanto. En medio del castigo, una de las navajas se desprende de la cadena y ella lo aprovecha para empuñar el arma e incrustarla en el ojo del payaso. El dolor deja a Art aturdido, y esto le permite a la mujer darlo en la columna vertebral, inmovilizando su cuerpo. Sin perder tiempo, la mujer regresa al camino, donde tiene suerte, pues pronto por el camino pasa un hombre que la recoge y la ayuda a escapar. Sin embargo, mientras ella le explica lo sucedido, vemos que Art se levanta como si nada, listo para continuar con la cacería. En el auto, cuando ella le cuenta que su perseguidor es un payaso, el hombre le pregunta si no le está haciendo una broma de Halloween, pero al ver de cerca sus heridas y ver que ella no deja de llorar, comprende que no está actuando. Dicho esto, le pide que resista, pues sabe que hay una estación de policía a unas cuantas millas. Así vemos que cuando se adentran en los barrios de los suburbios, tras ellos aparece Art, conduciendo su nave. Él no comprende su miedo hasta que el payaso se posiciona a su lado y le demuestra su rostro turbio bañado en sangre. Luego de saludarlo con una sonrisa, Art le dispara en la cabeza al salvador de la mujer, y como el conductor está muerto, vemos que terminan chocando con un árbol. Pasado esto, la mujer despierta, descubre que está atada en la mesa de operaciones de Art, quien le señala que acaba de tallar en su cuerpo la palabra hija de meretriz y persona que trabaja por hora, pero que además Art se tomó el trabajo de amputarle sus miembros y sus transformándola en un solo torso humano. La escena se interrumpe y de repente Sarah intenta apagar la televisión en la vida real, pero entonces la cinta muestra a Art decapitando a John, mientras mira fijamente a la cámara, como si se tratara de un mensaje al espectador. A continuación, Sarah recibe el llamado de alguien, quien desde el otro lado le pide ayuda por un homicidio ocurrido en la estación de servicio de la Ruta 94 hace poco. Sarah cree que se trata de una broma de su amiga, pero cuando del otro lado le dicen que está siendo seguida por un hombre vestido de payaso, decide cortar la llamada. De repente la televisión se enciende y al ver de cerca, Sarah observa que si bien no muestra más que interferencia, de fondo se puede escuchar los gritos de personas siendo torturadas, hasta que la imagen regresa al túnel de válvulas del primer corto, donde Art aparece y avanza lentamente hacia la cámara, para hacer de mimo, pues le deja en claro a Sarah que está del otro lado del cristal que incluso puede golpear. La imagen se corta y cambia por una transmisión en vivo del rostro de Sarah, pues además la televisión le muestra que Art está al lado suyo. Sarah voltea para comprobarlo, pero no lo encuentra. Sin embargo, en la televisión, Art toca su clásica bocina y comienza a avanzar hacia ella lentamente, mientras esta intenta apagar el reproductor, y justo cuando Art está posando sus manos sobre ella, vemos que Sarah logra quitar la cinta y estrellarla contra el suelo, dando por terminada la transmisión. Pero enseguida escucha los gritos provenientes de la habitación de Timmy y al ir hacia ellos encuentra a Art en las escaleras bañado en sangre infantil, mientras le deja en claro que no pudo resistirse a tal masacre y que después le tocará a ella. En medio del llanto, al voltear a ver, Art desaparece, así que Sarah entra en la habitación de Timmy, donde termina encontrando las decapitadas y extremidades de este y su hermana, y que los muros están firmados con cariño por el payaso, finalizando así con Terrifier el inicio. La pregunta es, ¿están listos para la película del 2016 y la del 2022? Bueno, like y hago el resumen de esas dos. Ahora sí, nos vemos en la próxima.